días, un gusto estar con todos ustedes aquí en El Cinematógrafo. Hoy nos visita Fernando Martín Peña. Vamos a hablar de una película sobre él y de un libro extraordinario cuyo título es Diario de la Filmoteca. Así comienza El Cinematógrafo. Fer, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, creo conocerte. Sí, algunas veces nos hemos visto. Creo que sí. Te quería preguntar, Fer, este es un año, viste, en Cosquín decíamos en varias ocasiones que era el año Peña, yo inventé eso. Y en principio, qué sé yo, has sacado un libro que me parece un libro importante, que condensa un poco tu trabajo, y además Bellande en el Bafisi estrenó una película sobre tu trabajo más que tu vida. Más allá de que tu vida y tu trabajo... Mi vida no, claro. Más allá de que tu vida y tu trabajo tiene una relación muy intrínseca, sí, pero no agota tu vida, tu trabajo. Entonces, quería empezar por la película. Ha habido otros intentos de contar qué es lo que haces, pero este es el más exhaustivo. No hubo. Hay un corto de... Eso fue un material hecho para mostrar la docencia, digamos. En realidad, el impacto en los chicos que estudian de ciertas clases de historia del cine, pero no tiene nada que ver con... Que eso no está en la película de Bellando. No tiene nada que ver con lo que hizo Enrique, ¿no? Y también hay un corto, un medio, que se hizo en la televisión brasileña. Claro, pero eso es un formato más convencional, digamos, eso. Gente que te conoce y que habla y qué sé yo. Es algo más de formato, digamos, ¿no? Es decir, era parte, como decís vos, de una miniserie sobre distintas personas que tenían algo que ver con la preservación, etcétera, sí. No era un documental en el sentido cinematográfico del término. Enrique trató de hacer una película. Lo que se ve... Hizo una película. Lo que se ve en la vida a la oscuridad es una vida que es muy diversa atravesada por el cine. O sea, está tu dimensión de docente, de divulgador, docente no en universidad, pero docente en la divulgación, digo. La conservación, se te ve desde clasificando películas, chequeando cómo están, oliéndolas, dándolas a conocer. Todas esas actividades fueron algo que iban guionando con él, o él... No, él me decía que venía a grabar un día y venía a grabar y ya. O sea, me ponía el micrófono y yo hacía lo mío. Básicamente fue así. Y de hecho me reprocha no haberle avisado de algunas situaciones, como bueno, cuando levantamos la casa de un coleccionista, un departamento, tercer piso por escalera en Dock Sud, que ahí armamos un operativo como de 10 personas, y que eso, él entiende que hubiera enriquecido la película, etc. Pero hay otros momentos igual así. Es cierto que a mí me costaba meterlo en mi rutina a Enrique. Pero bueno, también él, nos conocemos, no sé, desde hace 30 años, 32 años, y qué sé yo, hice lo que pude. Pero no hubo ningún, o sea,
no siguió, yo no guioné nada con él, la película es totalmente de él. O sea, lo único que hizo fue registrar y luego hay un trabajo posterior con ese material que es extraordinario, o sea que eso ya es la mirada de él. ¿Por cuánto tiempo te registró? Y años estuvo, porque arrancó en el 15 creo, y estuvo por lo menos 2 años más o menos continuos registrando material y después volvió a hacer cosas que le faltaban el año pasado. Y cuando vos ves lo que haces... No estamos de acuerdo con la música de acompañamiento ¿De este momento? Que hago, sí, que viene con este momento. Ah, bueno. O sea, quiero subrayar que protesto. El protesto. De todas maneras, se va a escuchar poco, porque con los micrófonos son direccionales. Te quería preguntar sobre algo que me imagino que debe ser sumamente poderoso para la conciencia de alguien que está tan acostumbrado a ver películas, verse en una película, y seguramente hay cosas que ves en la película que jamás imaginaste. ¿Cuáles serían? No, casi todo. O sea, a él le interesó una parte de mi laburo sobre la que yo no reparo, que es sobre todo la cosa física. El ir y venir con las latas, proyectar, reparar manualmente las películas, digamos, son todas cosas que yo por supuesto hago normalmente, pero no reparo en eso, digamos, yo de pronto mi cabeza la pongo, que sea cuando tengo que escribir, o cuando tengo que pensar un ciclo, cuando tengo que dar clases, ahí es cuando, digamos, pienso que se juega mi laburo. Y él me hace ver en la película que mi laburo en realidad es otra cosa, o por lo menos lo que se ve de mi laburo es otra cosa. Entonces, me pasó una cosa muy rara. Bueno, vos estabas el día que la vi la primera vez. O sea, yo estaba muy asustado porque pensé que, no sé, que no me iba a gustar. Y enseguida lo que me pasó fue que me disocié completamente al personaje que él armó con el material que grabó conmigo, de lo que yo hago, de lo que yo soy, qué sé yo. Es lo que a Enrique le interesó. Con eso él armó un personaje que es de él, que tiene alguna afinidad conmigo, no digo que no, por supuesto, pero bueno, es un recorte suyo, ¿no? Y a mí me hizo ver esa dimensión física que yo la verdad que no sé, nunca reparé en ella, ¿no? La película tiene distintos giros, ¿no? Uno puede ver la dimensión tuya trabajando sobre, digamos, es una gran película sobre una ausencia que es la Cinemateca Nacional. O sea, todo lo que vos haces, el impulso, en parte ¿Tengo es que ese. reír? Sí, no sé si reír, es para llorar. Pero porque no sé si les conté. ¿Qué? Que no tenemos cinemateca. Bueno, ahí se ve lo que es hacer una cinemateca. Tu casa se transformó. No, ahí lo que se ve. Se transformó, tu casa se transformó en una cinemateca. Ahí lo que se ve es el intento de una persona de suplir hasta donde se pueda la ausencia de una institución. Y ese intento va a estar siempre condenado a ser limitado, ¿no? Es decir, desde luego uno puede salvar una determinada cantidad de materiales y sobre todo se puede hacer mucho trabajo de divulgación. Pero no se suple la ausencia institucional con mi laburo. O sea, si alguien piensa eso es de fiaca para Claro. que no haya nunca una cinemateca. Hay algo que en la película vos decís abiertamente, que pensás en tu propia finitud. O sea, algún día morirás y hay un destino reservado para todos esos materiales. Del Estado. El Estado, con casa y todo, claro, sí. Con casa y todo. Sí. La idea es que alguien pueda suplantarte, vivir ahí, en tanto no haya una cinemateca. Es que el Estado finalmente se lleve no todo. tenga más excusa para fundar la cinemateca. Entonces, bueno, ya que no la armaron con nada, por lo menos tienen un punto de partida concreto, que es una propiedad en el conurbano bonaerense, con un montón de películas adentro. Qué sé yo, ahí está. Empiecen por algún lado, empiecen de ahí. Junten el material que está en el ¿cómo se llama? El Instituto de Cine, el del Archivo General de la Nación, que es lo que dice la ley de creación de Cinemateca, y ya van a tener casi todo el problema resuelto, ¿no? ¿Cuánto te llevó la construcción de esa casa? 10 años. ¿Y la colección de películas es desde tus...? No, yo empecé a juntar películas a los 9. Bueno, ahí no tenías ni idea que ibas a hacer lo que sos. ¿O sí?
No, idea no podés tener de nada a los 9 años. Por eso. Pero ahí empezaste. Sí, lo único que tenés idea es que te gusta mucho esa cosa y que no la podés soltar. Eso es lo único que te da, la única conciencia que podés tener a esa altura de la vida. Como vegno, de vino che non me tegno mirar, Marusigna mirai, como vegno. Trullarala la 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 la, trullarala la 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 la. Fer, me contabas el otro día que te habías dado cuenta que en el 2010 habías dejado de publicar libros y de pronto sentiste que tenías que empezar a sacar un libro por año. Fue Cine Maldito primero, después Metrópolis y ahora Diario de la Filmoteca. Me parece que este último tiene una ambición, como un caleidoscopio que tiene como epicentro el concepto de diario y de filmoteca, pero que se cruza de todo, desde anécdotas, desde lecturas de autores poco conocidos, el caso de Joshua, actrices o actores olvidados o jamás puesto en un primer plano en el sentido de un texto, películas que vas descubriendo, de las cuales escribís y después muchos las hemos visto, como el caso del Último Montonero. Sí. Digamos, contame un poco la génesis del libro y qué crees que es el libro para hoy que ya lo has pensado, ya has recibido feedback. ¿Qué hacemos con ese libro? ¿Qué hace alguien con ese libro? Lo lee en el baño, me parece. La mesita de luz, a los saltos, es un libro muy fragmentario que intenta ser muy cómodo de leer, digamos, muy accesible y a la vez compartir el tipo de trabajo que yo hago, ¿no? Que es como medio difícil de transmitir. Pero bueno, eso tiene que ver con el origen, ¿no? Los apuntes que yo tomaba cuando uno ve una película, los empecé a trasladar a Facebook para poder generar contenido. Entonces, cosas que eran del orden privado, para que yo pudiese recordar, ¿no? Las impresiones que me dejaban las películas, que veía, qué sé yo, bueno, las volví públicas. Y vi que generaba un interés, es decir, que la gente te preguntaba cosas, que aportaba más información, que yo desconocía, qué sé yo, me ayudaba a encontrar pedazos de película perdida, no sé, me servía, ¿viste? Era algo que producía una dinámica. Entonces se me ocurrió, después de postear varias cosas, que tenía por ahí sentido juntar todo eso y contar qué es lo que hago, porque muchas veces te preguntan, bueno, ¿y vos qué te dedicas? Y yo digo, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le explicás a alguien lo que haces? Entonces, bueno, lo que yo hago más o menos es esto. Y ahí aparece contado, ¿no? Hasta donde pude contarlo. En una, bueno, ¿y qué es lo que haces? Casi 400 casos particulares, para dar una idea de todo eso que hago. ¿Y qué es lo que haces? Claro, o sea, lee el libro, diríamos. Claro, en el libro reviso material constantemente y trato de tirar de la piolita que ese material te propone. O sea, siempre hay alguna cosa que puede ser externa a la película o que surja desde adentro de la película hacia afuera. Acá viene la parte en donde nos empantanamos y nos hundimos como en el comienzo de Locura del Oeste, ¿no? Estaría bueno. Entonces,
tirar de ese hilo que la película te propone, que el material te propone para buscar información. A mí siempre me gustó, digamos, saber esta película que tengo, quién la hizo, dónde la hizo, cuándo la hizo, en qué circunstancias se hizo, para entender mejor la película y el tiempo y eso que la película muestra. O sea, toda la data que coexisten en la película. Entonces, en suma, digamos, la cantidad de entradas que el libro tiene trata de como hacer eso desde distintas perspectivas, ¿no? Vos decías caleidoscopio, bueno, es algo así. Sí, hay algo de eso, porque se ve lo que implica cuidar una copia, aprender sobre la existencia de un síndrome que es el síndrome de vinagre, comprender los problemas de la clasificación. Hoy hay que guardar todo porque hoy la película está incompleta, pero a lo mejor mañana en otro paquete que compras puede aparecer lo que falta. No sé, un montón de cosas que no son de las más comunes en la práctica archivística, pero que a mi entender deberían serlo. Y en algunos archivos seguramente bien entendidos sí son comunes, no sé, pero por lo menos en los que yo conozco acá no son comunes. Entonces ese tipo de laburo era el que me interesaba ilustrar. Hay algo que a mí me gusta muchísimo del libro, que es el uso de la anécdota, ¿no? Sí. Algunas son delirantes, ¿no? A mí la que más me gusta la de Leiki que entra en contacto. Hay mucha música, ¿querés? Sí, vamos para allá. Bien. Vamos para allá. Nos vamos a encontrar con otra dimensión, indeseable. Te quería preguntar sobre digamos, hay algo que llama la atención. Cuando uno lo lee detenidamente, se descubre cuán azaroso es el encuentro con materiales olvidados, ¿no? Por ejemplo, hay materiales que vos hallás de noticieros sin nombre y de pronto se descubre en ese noticiero. El 90% de las cosas que haces están regidas por el azar, no hay ninguna. Yo no conozco ningún coleccionista que pueda decidir lo que compra. Es muy raro que te ofrezcan, viste, listas de materiales y puedes decir, quiero esto y aquello. A veces pasa, pero es raro, no es lo más común. Lo más común es que te lleguen un montón de cosas y vos tengas que operar sobre eso. Entonces el azar es fundamental. Hay ciertas entradas que son, yo te diría, esenciales al libro. Hay una que yo ya la he nombrado en lo que he interactuado contigo en público sobre este libro, la idea del impulso, ¿no? Pero, sí, el aprendizaje, así como te decía recién, tratar de reponerle al fragmento encontrado sus circunstancias, es una forma de aprendizaje. A mí aprender es una de las cosas que más me gusta. O sea, hay un mundo que no sé. No tengo la ilusión de que alguna vez lo voy a saber, pero quisiera morirme menos ignorante de lo que nací. Entonces, aprender es algo que a mí me cuesta y al mismo tiempo me fascina mucho, me seduce mucho. Me da un laburo bárbaro aprender música, por ejemplo. No a tocar ni nada, pero a disfrutar la música clásica, es algo una tremenda dificultad para mí. Pero me empecino. Y siempre con la literatura. Siempre el cine me ha facilitado, me ha dado puentes hacia todas esas disciplinas que yo Entonces, y de hecho, ese proceso se ve que es importante en algún lugar mío, porque cada vez que veo películas en las que alguien aprende cosas, y eso que aprende lo lleva a tener conductas que no son aquellas para las cuales está formateado, ¿no? Siempre me emociona mucho. Creo que son las películas con las cuales más me emociono. Bueno, creo que eso es un poco lo que pasa leyendo el libro. Es la transferencia de un aprendizaje muy amable, muy diverso, con el cual el lector puede entrar en contacto y aprender. Esa es mi experiencia. Y quiero decirte que acompañarte es uno de los grandes privilegios. Acá falta la placa para que aprendamos quién es este señor. Parece Gregory Peck. Mira, ¿o no? Mi padre sabía estas cosas. Sabía decir que este señor está. Porque era historiador. Porque era curioso.
Se trata de eso, Fer, ¿no? Cái mâm bơ chưa phải qua. Okay, baby. Okay. Un solo corazón, junio 19. Me citaron del Banco Ciudad para que ayudara a autenticar y cotizar 5 negativos de films de Leonardo Fabio, que irán a subasta pública por un problema judicial complicadísimo. Por justicia poética, los negativos fueron depositados en una baulera de la entidad en la que también están guardados diversos efectos personales de Juan Domingo Perón, cautivos también de un larguísimo litigio, plaquetas, libros, uniformes, botas, calzoncillos. No puedo evitar pensar que el Estado tendría que intervenir para que estas cosas pasaran al dominio público en lugar de quedar perdidas en un limbo legal inextricable. A fines de 1999-2000 tuve el privilegio de estrenar en el Atlas Recoleta junto con Octavio Fabiano y los responsables de la revista Yendo Cine el documental de Fabio Perón, Sinfonía de un Sentimiento. El público abarrotó la sala en las 2 funciones que fueron necesarias para exhibirlo completo. Los que no pudieron entrar cantaron la marchita y solo se aplacaron cuando el propio Leonardo Fabio les explicó que no había más localidades. Cada una de las 2 proyecciones tuvo varias horas de duración y en ambas estuvo Fabio, pero de un modo particular. No quiso presentarla y llegó con la función apenas empezada. Me preguntó si podía verla desde la cabina y si podía indicarle cuál era el control de volumen del amplificador. Ya tenía problemas en la cadera y necesitaba bastón, pero eso no le impidió observar todo su film de pie por la ventanilla de la cabina. Cada vez que se escuchaba un discurso de Evita, subía el volumen hasta el tope. La primera vez que entré para avisarle que saturaba un poco, pero se limitó a sentir feliz con la cabeza y entendí que estaba ahora dirigiendo a su público, como antes había dirigido su film. Las 2 noches se fue, cálido y satisfecho, unos minutos antes de que la función terminara, sin sentir la necesidad de recibir los aplausos.